La historia comienza con nuestro prota el héroe enfrentándose al rey demonio y este con solo una piedra detuvo un meteorito, así de roto estaba. Pero el rey demonio no se quedaba atrás y cuando se lanzaron con ataques definitivos ambos acabaron agotados, pero aún así ambos terminaron atravesándose dándole fin a la batalla, así que nuestro prota murió feliz. Y muchos años después, nuestro prota reencarnó como Blade y asistiría a una academia de aspirantes a héroes, pero su meta no era convertirse en el héroe, sino que era vivir una vida normal y hacer muchos amigos, aunque era bastante rarito para hacerlo. Aún así le funcionó ya que hizo 4 amigos de volada y quería conseguir unos 100 amigos, pero en ese momento llegó esta chica llamada Ernest Flaming a decirles que no hicieran un escándalo en la academia. Ella era la más fuerte en la academia y era tan ruda que la llamaban la emperatriz, pero Blade se presentó con ella como si nada, pero ella no reconocía su cara. Entonces los chicos le explicaron que él era nuevo, así que ella se enojó porque entrara como si nada a la academia para convertirse en héroe. Aunque a él le daba igual convertirse en el héroe, cosa que la hizo enojar aún más, pero Blade no le dio importancia y le pidió que lo llevara con el director. Entonces ella lo terminó llevando y cuando entraron quien se encontraba ahí era el rey. Anna demostró todo su respeto, pero Blade andaba como si nada, cosa que preocupó a Anna, así que le pidió disculpas al rey, pero a él le dio igual y le explicó que a partir de ahora él sería el director de la escuela. Entonces ella estaba honrada de que él fuera el nuevo director, pero a él le dio igual sus halagos y le dijo que se fuera porque hablaría en privado con Blade, así que salió encabronada del lugar por culpa de Blade. Dejando eso a un lado, el rey sabía que Blade era el antiguo héroe y quería que recuperara todos sus poderes, pero él se negaba porque quería una vida normal, pero el rey ni lo escuchaba y Blade sabía que no podía convencerlo. Rato después, en la clase avanzada, Anna se sorprendió de ver a Blade ahí y pensaba que había hecho trampa para entrar, pero a Blade le dio igual y se presentó con todos los de la clase, así que ella se enojó, pero Blade la quiso calmar, cosa que la enojó aún más, pero se dio cuenta que Blade era bastante fuerte, entonces lo obligó a que cortara una armadura mágica, ya que todos los de la clase eran capaces de hacerlo, y si él no podía lo echarían. Entonces Blade, al saber que tan fuerte eran los de la clase, midió su poder y destruyó la armadura, pero el ataque que lanzó fue tan fuerte que mandó a volar a todos los de su clase, y cuando Blade los vio, afirmaba que él era una persona normal. Rato después en el comedor, Anna comía sola, pero Blade llegó a comer con ella, incluso invitó a sus amigos a que se sentaran con ellos, pero ellos le tenían miedo a Anna. A Blade le dio igual y cuando probó la comida no podía dejar de comer. Entonces Anna le pidió disculpas por acusarlo de tramposo, pero a él no le importaba eso, así que solo la hacía enojar más, pero él le dio las gracias porque pensó que no podría hacer amigos, pero como estaba comiendo con ella ya eran amigos, cosa que la sonrojó y decía que no le importaba ser su amiga, pero en la noche estaba re feliz porque Blade era su primer amigo, pero en ese momento su espada empezó a temblar y ella recordó su pasado en donde esa espada se apoderó de ella y en la actualidad le costaba mucho controlarla. Y al día siguiente en el entrenamiento, Anna empezó a arrasar con todos sus compañeros y le costaba trabajo controlarse, así que quería pelear con Blade. A él no le importaba, pero veía algo mal en Anna, y ella decía estar bien, pero de la nada terminó desplomándose. Entonces Blade terminó llevándola a la enfermería y la enfermera le contó que ella tenía una maldición. Y cuando Anna despertó estaba preocupada por haber hecho algo malo, pero Blade la tranquilizó y le dijo que simplemente se desplomó y no había causado problemas. Entonces ella por necia terminó saliendo de la enfermería, pero cuando vio a los estudiantes se fue sola y le pidió que no le contara a nadie sobre lo que había escuchado en la enfermería. Blade se preocupó mucho por ella y terminó entrando a la fuerza a un lugar con tecnología avanzada y ahí descubrió que la espada de Anna era la responsable de la maldición. Entonces al día siguiente fue con Anna a pedirle que hablaran en privado. Ella no entendía el porqué y él le dijo que porque ella le interesaba, pero ella lo malinterpretó y pensaba que iba demasiado rápido, pero él le dijo que conocía el secreto de su espada. Entonces terminaron hablando en privado y ella le contó que la espada llamada Armodeus era una espada demoníaca custodiada por su familia e intentó apoderarse de ella, y en la actualidad si se descuidaba la espada tomaba el control sobre ella.
y ambos sabían que la solución era que la espada la reconociera como su dueña, pero ella no lo hacía porque si fracasaba, nacería un demonio sediento de sangre. Blade le dijo que lo hiciera y no se preocupara por eso, ya que si ella fracasaba, él se encargaría del demonio, así que la terminó convenciendo. Y más tarde, ella hizo el ritual para que la espada la reconociera, y durante el ritual, Anna tendría que enfrentarse a este demonio, mientras que Blade lidiaba con el cuerpo físico de Anna. Y ella tuvo una feroz batalla en pelotas contra el demonio, y al final terminó ganando, así que las cosas acabaron bien. Y al día siguiente, Anna hasta cambió de peinado y de comportamiento, así que las personas ya no le tenían miedo. Aunque en el entrenamiento, Blade no paraba de verla, y ella lo regañó porque era una falta de respeto no prestar atención en la batalla, pero él no pudo evitarla porque le miraba algo diferente. Entonces ella le preguntó qué era, él se puso a pensar en qué podría ser, y obviamente era su cabello, pero él no tenía idea. Cosa que ofendió a los chicos, sobre todo a este mujeriego llamado Leonard. Dejando eso a un lado, Anna le pidió a Blade que vigilara a Sophie, ya que ella siempre andaba sola y no hacía nada por iniciativa propia, y solo obedecía órdenes. Blade fue a hablar con ella, y como ella solo sabía pelear con los puños, Blade le enseñaría a usar la espada. Sophie le preguntó si era una orden, a lo cual él le dijo que lo harían porque eran amigos y no la obligaría si no quería. Entonces ella terminó aceptando y Blade le enseñaba cómo catalizar su poder en la espada, y ella tras varios intentos mejoró bastante y quería que Blade le siguiera enseñando. Al día siguiente, cuando Blade hablaba con el rey, como él ahora era amigo de Sophie, le contó que ella era bastante fuerte por una razón, y es porque ella fue creada para superarlo, ya que ella fue parte de un proyecto para crear un héroe artificial, ya que un grupo usó magia antigua para transferir los poderes artificiales del héroe a un recipiente. Además, ese recipiente fue clonado para experimentar, y eran 12 en total, siendo Sophie la 12ª, y su verdadero nombre era Sofia Femto, y fue usada como un sujeto de experimento. Blade pensó que el rey estaba involucrado, pero era todo lo contrario, ya que él destruyó la organización y salvó a Sophie para que fuera libre, pero ella le preguntó si era una orden porque ella se había acostumbrado a ser un sujeto de pruebas. Blade se sentía culpable porque la habían privado de su vida para crear un héroe, así que quería que ella viviera una vida normal, pero como él no sabía que era una vida normal, le preguntó a varios de sus amigos y llegó a la conclusión de que lo normal para un adolescente era tener citas, así que le fue a preguntar a Anna qué se hacía en una cita. Entonces ella le contó todo lo que se hacía en una cita, pero le dijo que era muy pronto para que ellos tuvieran una cita. Pero Blade solo se fue y al parecer tenía un talento natural para hacerla enojar. Dejando eso a un lado, Blade llegó al baño de chicas y aunque Sophie estuviera encuerada, la invitó a una cita y como parecía importante, ella aceptó. Y en el día de la cita, Anna y sus nuevas amigas lo estaban vigilando, pero se sorprendieron porque ninguno de los dos tenía ni idea de que era una cita, ya que tenían medido el tiempo exactamente para cada actividad. Pero las cosas fueron saliendo naturalmente, aunque ocasionaron algunos problemas. Pero la cita era todo un éxito, y Blade, aunque no supiera nada del amor, al acercarse a Sophie su corazón se empezó a acelerar y hasta se sonrojaba, cosa que no era bueno para Anna. Ya por la noche, no entendían qué hacían en una fuente, pero ambos se la pasaron bien, y como Blade le dijo que eran amigos, ella le dijo que los amigos no se guardaban los secretos, cosa que lo puso nervioso, pero ella le terminó contando que ella era un experimento incompleto del héroe y tenía poderes artificiales, como alterar las leyes de la física, las leyes de la gravedad, y hasta podía detener el tiempo, aunque su límite eran 10 segundos, y le costaba controlar sus poderes, y que fue creada junto con las otras clones a base de una mujer llamada Sofia. Como ella le contó todo a Blade, él decidió contarle que él había sido el gran héroe, pero ahora no podía usar esos poderes, y se disculpó con ella porque él fue la razón por la que nació con esos poderes malditos, ya que él los consideraba una maldición, porque desde sus 3 años empezó a mostrar esos poderes y casi murió en muchas ocasiones. Además, por más gente que salvara, no podía salvarlos a todos y la gente le reclamaba por eso.
pero Sophie lo consoló ya que ella anduvo viajando por mucho tiempo y por todas partes encontró a personas y ciudades que habían sido salvadas por el héroe. Por eso le dijo que debería de estar orgulloso, ya que ella estaba orgullosa de que la crearan para ser el héroe y quería convertirse en alguien como él. Blade, tras escucharla, se sintió mejor y no dejaría que su pasado lo preocupara, así que su identidad como héroe sería un secreto entre ellos dos. Al día siguiente, los chicos sin querer parecían una pareja, cosa que no le agradaba a Anna, pero luego llegaron los chicos del principio, quienes recién habían entrado a la clase avanzada y por eso no usaban el uniforme. Y durante la plática, los chicos estaban enterados de que el rey traería una bestia mágica y quizás hasta se enfrentarían contra ella, y Blade, conociendo al viejo, no lo dudaba. Pero en ese momento hubo un temblor, los chicos fueron a ver y resulta que era este dragón quien estaba causando problemas. Blade sabía lo que quería, así que de un golpe lo tumbó y le dio de tragar curry, el cual picaba un chingo. Pero los chicos estaban sorprendidos de que Blade venciera al dragón. Entonces él trató de convencerlos de que no era nada del otro mundo porque el dragón era un bebé y cualquiera podría contra él, pero nadie estaba de acuerdo con él. Pero luego el dragón terminó transformándose en esta niña y ella decía que Blade era su padre y que por fin lo había encontrado y se moría de ganas de jugar con él. Blade no la entendía, pero ella decía que él era su padre por el gran puñetazo que le había dado. Ya por la noche, la niña se quedó con Blade y él la nombró Kuchulain, y cuando se bañaban terminó llegando Anna y aunque se avergonzó al verlo, le contó que los dragones valoraban la fuerza y podían adoptar una forma humana si un humano los vencía, pero era inusual ya que no habían muchas personas que pudieran vencer a una bestia tan poderosa. Pero Blade dijo que seguramente alguien más debió derrotar a Ku en su vida pasada. Entonces Anna le preguntó si había nombrado a la niña. Entonces ella se mostró y dijo que le encantaba su nombre, pero ella solo la vio y pensaba que Blade era un pervertido. Entonces al día siguiente ella seguía encabronada con él y aunque Ku pudiera comer sola, le gustaba que Blade le diera de comer, y cuando esta chica llamada Claire quería darle de comer, ella se encabronó porque no quería hacerse amiga de una debilucha. Además quería que Blade la consintiera y dijo que él se la pasaba viendo el cuerpo de las mujeres y no lo iba a permitir, así que lo hizo quedar mal ante todos sus amigos. Y en el entrenamiento, Anna no quería ni verlo, pero terminó llegando Ku. Pero cuando los nuevos llegaron a preguntarle cosas a Blade, Ku terminó marchándose y terminó llegando con los estudiantes de otra clase, y ellos fueron re amables con ella y hasta la invitaron a entrenar, pero como no eran rivales para ella, salió corriendo y terminó encontrándose con Blade, pero ella decía que no pasaba nada y que tenía hambre. Y cuando se quedó dormida, Anna llegó a hablar con Blade y él le explicó que los dragones eran muy rudos con sus crías desde que nacían. Entonces cuando las crías ven que alguien es más fuerte, lo identifican como su padre, así que seguramente estuvo sola desde que nació, así que él la haría de padre para que Ku no estuviera sola, porque la soledad dolía mucho. Así que Anna y Sophie, quienes estaban preocupadas por él, se quedaron más tranquilas. Y cuando Blade fue a ver a Ku, ella había subido al techo para ver las lunas. Entonces Blade le preguntó si no quería ser amigos, pero ella decía que no porque los dragones eran más rudos que los humanos y vivían y morían solos, así que no necesitaba amigos, solo lo necesitaba él. Pero al día siguiente, luego de que Blade regañara al rey porque no servía de niñera, Blade encontró a Ku y vio que jugaba con peluches, los cuales eran representaciones de él y de Anna, pero tenía otros, los cuales eran la representación de sus amigos, así que pensaba que era muy observadora, pero también se dio cuenta que Ku conocía los nombres de todos los estudiantes de la escuela, y ni siquiera él sabía los nombres de todos, así que se sintió re mal al ver que Ku quería tener amigos y él no hacía nada para ayudarla. Anna lo vio pasar, pero él la ignoró y empezó a pegarle a la pared con su cabeza. Entonces Anna lo detuvo y Blade le contó que Ku necesitaba amigos, pero por su naturaleza de dragón no reconocía como igual a alguien que fuera más débil que ella, y para que aceptara ser amiga de los demás tendrían que derrotarla, pero él no podía hacer nada para lograrlo. Anna le dijo que tenía razón, por eso dijo que pidiera ayuda, así como ella le pidió ayuda a él, así que le parecía injusto que ella confiara en él, pero él no en ella, así que le dijo que ella y los demás lo ayudarían.
Entonces al día siguiente fueron con los estudiantes de la otra clase y les pidió que se enfrentaran con Q en su forma de dragón y la derrotaran para que se hicieran amigos de su hija. Pero los chicos, aunque fueran buena gente, les parecía una locura, pero Ana también se los pidió y el resto de la clase avanzada llegaron a pedirles lo mismo, así que terminaron aceptando. Y ya en el día de la batalla, todos los estudiantes se enfrentarían a Q y el rey presenciaría el encuentro y sabía que Q no veía injusto el combate porque los dragones sabían que los humanos, como no eran muy fuertes, peleaban en grupo. Y Blade también pensaba lo mismo, ya que esta vez, a diferencia de la vez que la capturaron con una trampa, esta vez sí podría pelear. Así que todos se prepararon para la pelea. Y una vez inició la pelea, Q empezó arrasando a los humanos, pero Ana le hacía frente y motivaba al resto para seguir peleando, y entre Ana y Sophie lograron conectarle varios golpes, pero aún así Q seguía teniendo la ventaja, y el rey sabía que a ese paso ganaría a Q, pero Blade no pensaba lo mismo porque le hicieron una trampa, lo cual parecía injusto, pero esa trampa la hicieron después de que iniciara la pelea, así que no contaba como hacer trampa. Con Q en el suelo, los estudiantes atacaron, pero no dio resultados, así que Ana le daría un golpe, pero su espada no quería seguir lanzando ataques, pero a Ana le valía madres y lo atacó igual, y Sophie terminó dejando en el suelo a Q. Y para el golpe final, Ana la atacaría, pero Asmodeus le pedía a gritos que no siguiera, pero a ella le valió y lo usó al máximo poder, y con ayuda del resto, lograron cargar un ataque muy poderoso, logrando así terminar la batalla. Así que los chicos se fueron todos molidos, pero con la victoria. Y Q pensaba que por haber perdido, Blade la abandonaría, pero él nunca haría eso y como había perdido contra los estudiantes, podría hacerse amiga de los estudiantes, pero ella fingía no importarle. Pero gracias a Blade les pidió que le permitieran ser su amiga, a lo cual todos aceptaron. Y más tarde, como Q ya era amiga de Claire, le aceptaba la comida, cosa que dejó reencantada a Claire. Y mientras pasaba eso, Blade se dio cuenta de algo, y era que Ana había aumentado bastante de peso. Y como él se lo dijo así a secas, ella terminó enojada con él. Así que Blade acabó triste y pensaba que Ana ya no querría ser su amiga, así que iría a disculparse, pero los chicos lo acompañarían para que no la volviera a cagar. Y cuando llegaron a su cuarto, ella parecía estar triste, pero se estaba atragantando con panecillos, ya que desde que peleó contra Q le daba hambre a cada momento. Blade al verla le preguntó si todavía eran amigos, pero ella le aclaró que no estaba enojada con él, simplemente no le gustaba que la viera así. Y Blade al enterarse se iría así como si nada, pero las chicas no lo dejaron ir porque tenía que hacerla sentir mejor, pero esa no era su especialidad. Aunque al final terminó convenciéndola que la ayudaría con su sobrepeso. Entonces al día siguiente los chicos se pusieron a entrenar, pero Ana no soportaba el entrenamiento, además también le pusieron una dieta estricta y la hacían bañarse en baños de vapor, pero aún así no bajaba nada de peso y hasta había aumentado unos kilos. Entonces al día siguiente, para bajar calorías, Ana con ayuda de Blade usó su espada para envolverse en llamas, y cuando llegaron el resto de las chicas, Ana ya se había transformado en un demonio y contaba con un gran poder que la hacía casi invencible para quemar a cualquiera. Pero Ana solo lo usaba para quemar grasa, cosa que dejó impresionado a Asmodeus. Pero ciertamente funcionaba, ya que quemaba muchísimas calorías, cosa que dejó re feliz a Ana. Pero funcionó también que perdió el control y quería comerse a Claire. Obviamente Blade lo evitó y volvió a dejar encuerada a Ana, pero él estaba orgulloso de ella. Pero no duró mucho, ya que en la noche Ana se volvió a atragantar y decía que no pasaba nada porque solo tendría que volverse a convertir en demonio para perder peso.